Hola, ¿alguna vez te has preguntado de qué está hecho el aire que respiramos? Bueno, aunque parece una simple sustancia, esta realmente está compuesta de diferentes gases. Cada gas ejerce su propia presión y prácticamente eso lo explica la ley de Dalton. Así que si quieres saber más, quédate, que te lo explico. A finales del siglo XVIII, el científico John Dalton estudió cómo se comportaban los gases en una mezcla. Descubrió que cada gas en una mezcla se comportaba como si estuviese solo, ocupando así todo el volumen disponible, pero sin interferir con los demás gases. Cada gas en una mezcla ejerce una presión parcial, que es la presión que ese gas produciría si estuviese solo en ese recipiente. Cuando sumamos todas estas presiones parciales, tenemos como resultado la presión total de la mezcla. A esto se le llama la ley de Dalton de las presiones parciales. Es decir, la presión total no proviene de un solo tipo de molécula, sino del conjunto de colisiones de los diferentes gases contra las paredes del recipiente. Cada gas aporta una parte y la suma de cada parte da como resultado la presión total. La ley de Dalton tiene muchas aplicaciones en diferentes campos. Explica cómo se comporta la atmósfera, cómo se forma la mezcla de gases en el buceo y cómo se analizan las reacciones en el laboratorio. En esencia, la ley de Dalton nos explica el comportamiento de los diferentes gases en una mezcla, dándonos a entender así que mientras hayan presiones parciales, la sumatoria de dichas presiones nos dará como resultado la presión total y gracias a esa presión total entenderemos el funcionamiento de los diferentes gases sin su reacción. Siguiendo con la explicación de mi compañero, ahora por medio de dos ejercicios les voy a explicar la ley de Dalton. Recordando lo que nos dice la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Esto matemáticamente está dado por presión total, que es igual a presión parcial 1 más presión parcial 2 más presión parcial 3 más n presiones parciales. ¿Y qué es una presión parcial? Pues es la presión que ejercería un gas individual si ocupara él solo todo el volumen del recipiente a la misma temperatura. También se puede calcular como presión parcial es igual a fracción molar por presión total. ¿Y qué es una fracción molar? Pues es una forma de expresar la proporción de un componente en una mezcla. Se define como fracción molar es igual a número moles del componente sobre el número total de las moles de todos los componentes de la mezcla. Vamos con un ejemplo práctico. Tenemos un recipiente con tres gases: oxígeno con una presión parcial de 300 miligramos de mercurio, nitrógeno con 400 miligramos de mercurio y helio con 100 miligramos de mercurio. Recordemos que el oxígeno y el nitrógeno en estado gaseoso es una molécula diatómica, por eso colocamos el subíndice 2. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la presión total de la mezcla? Pues usando la ley de Dalton solo nos restaría por reemplazar en la fórmula. Y reemplazando la fórmula nos quedaría que presión total es igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del helio, que esto nos da como resultado 800 miligramos de mercurio. Y esta sería la presión total de la mezcla de estos gases. Ahora vamos con un ejemplo un poco más complicado. Nos dicen que tenemos una mezcla de tres gases dentro de un cilindro: 2 moles de oxígeno, 3 moles de nitrógeno y 1 mol de dióxido de carbono. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la presión parcial de cada gas? Pues primero tendríamos que calcular las moles totales. Tenemos que el número total de moles es el número de moles del oxígeno más el número de moles del nitrógeno más el número de moles del dióxido de carbono. Esto nos da en total 6 moles.
Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular la fracción molar de cada gas. Para el oxígeno tendríamos que su fracción molar sería el número de moles del oxígeno sobre el número de moles totales. Esto nos da como resultado 0.33 periódico. Para el nitrógeno tenemos que su número de moles son 3 sobre el número de moles totales que son 6, nos daría como resultado 0.5. Y para el dióxido de carbono tendríamos que, como solo tiene un mol, lo dividimos entre el número total de moles. Esto como resultado nos da 0,167. Ahora tendríamos que calcular las presiones parciales de cada gas. Esto está dado por presión parcial es igual a fracción molar por presión total. Solo nos restaría reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos que la presión parcial del oxígeno estaría dada por la fracción molar del oxígeno por la presión total de la mezcla. Esto nos da como resultado 200 miligramos de mercurio. Para el nitrógeno tendríamos que su fracción molar es de 0,5 por la presión total, nos daría como resultado 300 miligramos de mercurio. Y para la presión parcial del dióxido de carbono tendríamos que su fracción molar es de 0,167 por 600, que es la presión total, y esto nos daría como resultado 100 miligramos de mercurio. Ahora por último lo que nos quedaría es comprobar que la suma de las presiones parciales nos den lo mismo que teníamos al principio del enunciado. La presión total está dada por la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del dióxido de carbono, y la suma nos da 600 miligramos de mercurio, los mismos que teníamos al principio del enunciado. Y de esta manera terminamos con la explicación matemática de la ley de Dalton. Ahora los dejo con mi compañero, el cual les va a demostrar la ley de Dalton por medio de un experimento. Buenas, mi nombre es Santiago Carrascal Guerra y siguiendo con lo expuesto por mis compañeros, hoy les voy a demostrar la ley de Dalton a partir del siguiente experimento. Los requisitos para el experimento serían bicarbonato de sodio, un recipiente de plástico comprimido, vinagre y un embudo. Bueno, lo primero que hay que hacer es verter el vinagre en el recipiente plástico. Luego se coge el bicarbonato y se vierte. Como se puede ver, hubo una reacción aquí. Y bueno, la reacción que hubo aquí fue una reacción endotérmica, en la cual se rompieron enlaces. Y aquí, en la mezcla de estos dos, que es vinagre, que es ácido acético, y el bicarbonato, se produjo acetato de sodio y ácido carbónico. El ácido carbónico es un compuesto no muy estable, así que este se descompone en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono en el recipiente plástico, sumado a la presión que ella tiene del aire, aumenta la presión total. Y aquí en sí la ley de Dalton es la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total, y como se puede ver, al haber estas presiones, el recipiente plástico que estaba comprimido volvió a su estado normal. Y bueno, ya con dicho eso, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.